La aparición de vikingos en el paisaje televisivo estadounidense fue algo progresivo para ese momento, en parte por ser la primera serie dramática de ficción de History Channel, pero también porque absolutamente nadie esperaba realmente una serie demasiado buena, teniendo en cuenta la habitual programación que tenía History. Vikingos no es solo buena, sino que supo adaptar buenos conceptos de otras series de ese entonces. Esta serie nos propone una historia atrapante y compleja de los personajes y de la época. Vikingos no es solo una exhibición superficial de la violencia y el salvajismo que se puede esperar en una serie basada en los guerreros más temidos por el reino de Inglaterra. Sin embargo, Vikingos también ha tenido algunas puntualizaciones de expertos historiadores, refiriéndose a la inexactitud con la que se retratan algunos aspectos de la época y de la sociedad de los vikingos, lo que es algo importante viniendo de una serie que tiene como objetivo principal el realismo de las épocas y sobre todo es emitida por un canal que pretende enseñar historia. Sin más ni más, estos son 5 errores sociales e históricos en Vikingos. En la primera temporada tuvimos la figura del conde Haraldson, el gobernador conservador que insiste que no hay nada al occidente y prohíbe a Ragnar seguir navegando porque no encontrará absolutamente nada. Este personaje cumple la función de mostrarnos cómo era el gobierno de la época vikinga. Este se muestra como un gobierno autócrata, en el que la autoridad ilimitada de todo Kattegat recae sobre una persona, en este caso el conde Haraldson. Pero la realidad era muy diferente, ya que se sabe que en el gobierno de la época vikinga no era autocrático, sino esencialmente democrático. You hungry? Yes, Lord. Según Robert Thompson, especialista en la época vikinga, la idea de que los escandinavos no supieran nada acerca de la existencia de Inglaterra o de otras tierras al oeste es absolutamente ridícula. El historiador aclaró que las rutas comerciales a lo largo del Mar del Norte existían incluso ya antes de la invasión romana en el primer siglo antes de Cristo. Pero sí es cierto que el primer ataque vikingo fue en Lindisfarne en el año 793 después de Cristo. Sin embargo, se supone que los vikingos ya sabían de la existencia de tierra más allá al occidente, solo que aún no se atrevían a atacarlas. Omne Patri et Filii et Spiritui Sancti, Pater Noster qui es in celis, Pater Noster. En una escena del piloto de Vikingos, los vikingos se reúnen en una asamblea para decidir si un hombre es culpable de un asesinato. Al votar unánimemente, el hombre es luego ejecutado. Sin embargo, según Robert Thompson, una de las cosas más atractivas de la sociedad vikinga era que no existía ninguna clase de grupo, corporación o institución que pudiera decidir una ejecución. Simplemente, las ejecuciones no eran una forma de castigo en lo absoluto para los criminales, asesinos o ladrones. En cambio, el castigo impuesto para estos criminales era el bandolerismo, es decir, que se los etiquetaba como bandoleros, los dejaban fuera de la ley y se les retiraba toda protección legal, donde el criminal se veía forzado a abandonar la vida en sociedad. Algo así como lo que hizo Bjorn con Pelo Blanco en la temporada 6. Ivar would never set them free. But I am not Ivar. Como siempre, los temas vinculados a la religión son considerados sagrados por muchos, son los que generan mayor controversia en la serie. Se le ha criticado a Vikingos su retrato del templo Uppsala. Históricamente, este templo fue creado para venerar a los dioses nórdicos, pero en la serie se muestra como un templo cristiano construidos de madera de una forma muy particular. La crítica especialista aclara que el templo de Uppsala no estaba en las montañas como se muestra en la serie, sino en la región llana de Upplandia, y que estos templos fueron construcciones distintas a la arquitectura cristiana en Escandinavia. Por otra parte, la serie muestra también una crucifixión, dejando entrever que este era el castigo habitual que se le imponía a los que renunciaban a su fe. La crucifixión, sin embargo, había sido declarada ilegal por el emperador Constantino en el siglo IV, y no existe ninguna crucifixión documentada en Europa después de ese momento. El show
showrunner y creador de la serie, Michael Hirst, admitió que a la hora de retratar los periodos históricos o épocas de la serie en sí, es necesario que nos tomemos algunas libertades, ya que nadie sabe a ciencia cierta qué sucedió en esos años. O sea, nadie sabe qué fue lo que exactamente pasó en esos tiempos y tampoco la biografía exacta de los personajes como Björn, Lagertha o Ragnar. También considerando que los libros que escribieron los escandinavos se inclinan más por la mitología o la ficción de cuentos que en la realidad. Michael Hirst también se justificó diciendo que mientras creaba la serie y colocaba los aspectos históricos de vikingos, él creyó que sería visto tal vez por cientos o miles de personas. Lo que no sabía es que esta dramatización ficticia llegaría a millones de espectadores. Vikings has always really been a family saga, and we never really depart from that. So it's always centered around Ragnar's family. Ragnar, his wife, his ex-wife, and his children. Ahora, si quieren saber más datos interesantes de las diferencias entre la serie y la realidad, le pueden dar clic al enlace que está saliendo aquí arriba a la derecha, o de seguro se los dejo en la pantalla final. Como siempre, suscríbete solo si te gusta el contenido y es cool para todos. Give me the loot, the lettuce, the green. I'll take the cash machine. Money, money is all I know. Give me the cabbage, the skrilla, the smackers, the kill ya. Money, money, money is all I know. Give me the credit, the cash, the clams, the coin, the planes, the chain.